Gloria a Dios, amén. Buenas noches, iglesia. Crecer es uno de los propósitos de nuestro Dios. Hoy vamos a hablar etapas del crecimiento en la vida cristiana. Todos debemos aspirar a crecer, y por lo general muchas personas que vienen a la iglesia anhelan eso, crecer. Cuando pasan por el estancamiento, que siente que retroceden, bueno, pasan por cierta frustración, y es normal y es así, porque es natural el crecimiento. Lo sano crece, lo que está bien crece. Si usted ve que un niño no empieza a crecer, a desarrollarse, dice algo anda mal y lo lleva inmediatamente al médico, ¿verdad? Entonces nuestro Dios anhela y desea que nosotros crezcamos, ¿ok? Ese es un propósito de Dios. Dios tiene un propósito, muchos propósitos. Y la Biblia nos dice, por ejemplo, en el Salmos 38:9, el Señor cumplirá su propósito en nosotros. Él tiene un propósito. También Romanos 8:28 nos dice que conforme a su propósito. Bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, no solamente salvarnos. Él nos salvó. Nosotros tenemos varios llamamientos. El primer llamamiento que nos hace Dios es a salvarnos, librarnos del mal, de la condenación. Pero más allá de la salvación, el propósito del Señor es que seamos sus hijos. O sea, ese es el propósito eterno. Antes de que el hombre se desviara, que cayera en condenación, él en su corazón tenía una familia. El anhelo eterno de Dios siempre es una familia, unos hijos. Por eso luego dice ahí que nos llamó para que seamos conforme a la imagen de su Hijo. Pero también tiene el propósito del Señor con nosotros de usarnos para su gloria, de que le sirvamos. Por eso nos dio habilidades y talentos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar sobre ese crecimiento espiritual y cómo para crecer es necesario un proceso. Pero veamos textos que confirman que Dios quiere que crezcamos. 1 Corintios 15:58. Luego vamos a leer Corintios 13. Bueno, 1 Corintios 15:58, la Biblia dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Qué dice? ¿Cuándo? Siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces Pablo escribe a la iglesia, está escribiendo a la iglesia: amados míos, hermanos. Entonces dice dos cosas muy interesantes que nos ayudan a crecer: firmes y ser constantes. ¿Ok? Si algo no se consolida, no se establece, va a ser muy difícil, o podría decir que imposible, que crezca. Hablando de la obra del Señor, la Biblia nos compara como un árbol, ¿sí? Y en el Salmo 91:12 dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantado en la casa del Señor, aún en la vejez reverdecerá y será fructífero. Pero dice ahí, plantado en la casa del Señor. Si tú vas de iglesia en iglesia, si vas de lugar en lugar, no vas a crecer. Tienes que plantarte, establecerte en un lugar y vivir un proceso. Es que a algunos no les gusta el proceso. Por ejemplo, cuando hablamos de servir el domingo, vamos a hablar un poco ya de las escuelas y de por qué involucrarse y servir al Señor y cuál es el proceso. A algunos les cuesta mucho vivir procesos, incluso con Dios, y Dios es un Dios de procesos, y en todo se requiere un tiempo y un proceso, ¿verdad? Entonces, si no nos plantamos y si no, por ejemplo, somos entrenados, capacitados, si no nos sometemos a los procesos de Dios o a los procesos de la iglesia, va a ser muy difícil que crezcamos. O sea, hay personas que quieren solamente valerse de su talento. Dice: yo tengo un talento, yo tengo un llamado, yo tengo un don, yo ya tengo conocimiento, ¿por qué tengo que ir a una escuela? Y hasta ahí llegan. Y más bien se van a otro lugar donde venga de una vez. Y habrá lugares donde el pastor en esa iglesia le diga: venga, sirva, venga, predique de una vez. Pero voy a explicarles cómo el mismo Cristo vivió un proceso,
Como en todo necesitamos vivir procesos. Los procesos son de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo está animando a la iglesia a estar firme, no se mueva, debe estar de un lado para el otro. Santiago dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, es como la onda del mar que va de un lado para otro, y eso genera estancamiento y retroceso, y van a pasar años y usted está en el mismo lugar. Entonces tiene que estar firme y ser constante en la escuela, en la iglesia, en la oración, en la palabra, y eso le va a ayudar a crecer. Hermanos, firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, y atentos a esto. El trabajo que hacemos para el Señor no es en vano. Al final les hablaré de cómo Dios recompensa a los que le sirven efectivamente y son constantes y no sueltan su asadón, su hacha, su espada, las herramientas para servirle al Señor. Porque algunos le sirvieron y se han estancado, han dejado de servir. Si tú no sirves al Señor, no vas a crecer. Hoy te digo eso: ¿quieres crecer? Comprométete, sírvele a Dios. Es la manera de crecer espiritualmente. Porque si tú eres una fuente que recibe y no da, mira, así no funciona en la vida espiritual. Vas a ver que Dios nos llama a recibir para dar. En 1 Corintios 13:11 el apóstol Pablo habla del proceso en su crecimiento como persona, pero de ahí vamos a aprender algo. 13:11 de 1 Corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Sí? Pablo está diciendo: hay una etapa donde uno es niño y juega y piensa y habla y juzga y se comporta como un niño, pero llega un momento donde uno ya no es niño, ya no juega con carritos, con muñecas, ya no hace berrinche ni pataleta, ¿verdad? Asume responsabilidad porque ha crecido. Con el crecimiento viene la responsabilidad, viene la madurez. Y déjeme decirle que muchos cristianos, aunque pueden tener años de vida e incluso en la iglesia de conocimiento, se comportan como niños. Y el apóstol Pablo habla de esto ahí mismo, 1 Corintios capítulo 3 verso 1. Habla de los niños espirituales que no crecieron, que no se desarrollaron, que no maduraron. Y son aquellos que él los llama carnales. Carnales, o sea, personas que caminan, actúan conforme a sus sentimientos y emociones. O sea, no tienen intuición, no tienen discernimiento. Son personas que son muy emocionales y que cualquier cosa los afecta. Esos son los carnales, los niños espirituales. Déjeme decirle que alguien no lo salude, lo afecta. Lo afecta, lo desanima, lo aparta, lo estanca y los ha llevado a no seguir a Cristo, a no congregarse. El error, la falla, el desplante de otro hermano. Pero la persona madura discierne, separa lo uno de lo otro, sigue adelante, ¿ok? A pesar de los tropiezos, las desilusiones, porque las va a encontrar. La iglesia no es perfecta, ninguna iglesia lo es, ¿verdad? Todos cometemos errores porque mire, todos aquí somos hombres, somos humanos, nos equivocamos. Todos vamos en busca de la madurez, la excelencia o la perfección, si lo queremos llamar así. Capítulo 3, verso 1 dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ok? Entonces los celos, las contiendas, las divisiones, los pleitos son cosas de un niño, de un carnal. ¿Qué problemas hay? Claro que los hay. Discusiones, diferencias las hay. Pero una persona madura, pues esa persona busca el diálogo, escucha, se disculpa, arregla el asunto y terminó ahí y sigamos adelante. ¿Ok? Pero un niño en Cristo, un niño carnal, no olvida, no perdona, se resiente, se desanima.
Se siente, como dicen por ahí una palabra que siempre le repito que no me gusta, pero algunos la usan mucho, está cargada. No, que tal persona está cargada. Y a veces usted no sabe ni por qué, con usted, conmigo, y uno dice, yo no sé ni qué le hice, pero uno está inocente. Pero cuando habla se da cuenta, no, es que usted no me dio torta. 3 años duró alguien muy mal, herido, porque en una reunión repartieron torta, la persona pasó sin querer queriendo, no fue intencional, pero no le ofreció torta. Como 3 años. Hasta que le dijo, usted la otra vez pasó y no me dio torta. El otro, no lo puedo creer, de verdad. Es así. No, y créame que todos tenemos nuestro corazoncito y nuestra sensibilidad y nuestras emociones, y todos nos afectamos es por bobadas, por tonterías, por pequeñeces. Nuestros problemas, nuestros no son graves. No es de que le dio un puño, no es de que lo maltrató, lo hirió, nada. Eso no pasa entre nosotros. Pero sí que le habló, el tonito estuvo fuertecito. Ok, dijo algo. Ok. Bueno, no se me adelante aquí, que ya voy para allá. En Efesios 4:13 dice, Efesios 4:13, ahí habla de la iglesia y habla de los ministerios y habla que los ministros tenemos un llamado, tenemos un propósito, y es edificar la iglesia, es ayudarlos a crecer. A los pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, tenemos una función: ayudar a la iglesia a crecer, a desarrollar su potencial, su liderazgo, la madurez. Sino que es que algunos no se dejan, algunos no aceptan, algunos no se dejan ayudar, algunos son tercos, rebeldes. Pablo dice, les di a beber vianda. Cuando habla ahí, les di vianda, o sea, algo sólido, y dice, no fueron capaces de degustar, de comer, porque todavía tienen mentalidad de niños, tienen sentimientos de niños. Y mire lo que dice 4:13 de Efesios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Atentos a lo que dice la palabra. ¿Cuál es nuestro nivel? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Con quién debemos compararnos? ¿A quién debemos imitar? Dice, al varón perfecto, que es Cristo. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos que mirar a Cristo como nuestra inspiración, a aprender de Él. Y la Biblia dice, tenemos que llegar a ser como Cristo. Entonces no debemos mirar al hombre, nadie debe ser nuestra inspiración, porque seguro le va a fallar. Le aseguro que todos en algún momento le van a fallar, le vamos a fallar, pero Cristo no. Entonces Él es el varón perfecto, dice, hasta que todos lleguemos a esa estatura, a ese nivel. Entonces vamos a medirnos hoy cómo estamos comparados con Cristo, cuánto nos parecemos a Cristo, qué tanto de Cristo tenemos. Ser como Cristo es la meta. ¿Cómo vamos? A ver, haga un poquito de reflexión ahí. ¿En qué nivel va? Si fuera por estatura, ¿cierto? Y si Cristo midiera 2 metros, ¿cuánto cree usted que mediría? Y tiene que llegar a estar como Él, suponiendo pues así, ¿no? ¿Ok? Dice ahí, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, ¿sí ve? Para que no seamos niños fluctuantes, que sí, que no, que yo no sé, que soy seguro, que hoy quiero esto, no quiero lo otro. No, la persona, una característica de una persona madura es que ya está definido y sabe qué quiere. Ya su vida está definida. Y dice, este es mi camino, esto es lo que yo quiero, ya sabe para dónde va. Pero usted dice, yo no sé ni lo que quiero, ni qué talento tengo, ni qué quiere Dios conmigo. Pues necesita descubrirlo. ¿Ok? Porque es como la persona que todavía no ha descubierto su potencial, que quiere, que ama, para qué es bueno, y entonces está cambiando de carrera cada 6 meses. Eso, imagínense, qué problema, ¿sí o no? Qué pérdida de tiempo y qué pérdida de dinero. Y cada 6 meses, no, esta no es, no, voy a empezar otra. Imagínense, ya ha iniciado 3, 4, 5 carreras. Es tiempo perdido y dinero perdido. ¿Sí o no? Pero si tiene la madurez de decir, yo ya sé qué quiero y para dónde voy, avanza. En esos 4 o 5 meses ya es un profesional, ya puede hacer hasta otra carrera.
Pero algunos llegan a la adultez y no saben ni qué quieren, ni qué talento tienen, ni qué quiere Dios con ellos. Entonces aquí les ayudamos a través de los mensajes, a través de las escuelas, les ayudamos a crecer, a encontrar su potencial, a ubicarlo, a darle dirección. ¿Ok? Entonces muchas personas que han hecho los procesos, han hecho las escuelas, están firmes, están sirviendo, están creciendo, están ahorrando para esa recompensa que Dios les va a dar, porque no es gratis nuestro trabajo en el Señor. Lo dice Pablo en Corintios 15, no es en vano, tiene recompensa. ¿Ok? Vamos a ver entonces el crecimiento de Cristo y el proceso de Cristo en su crecimiento. Lucas 2:51. El mismo Cristo vivió un proceso. Lucas 2:51 y 52. Jesús se había perdido, ¿recuerdan? Y sus padres lo hallan en el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Dice que estaba hablando con los doctores de la ley. Se cree que tenía 12 años, dice que eran unos 12 años. Y ya estaba en el templo. Y un doctor de la ley, no, para ellos los niños no eran importantes, así como las mujeres ni los pecadores. O sea, ya sabemos eso históricamente por los fariseos. Ellos no se iban a sentar a hablar con un niño. Ellos se consideraban muy sabios, muy inteligentes, superiores, y no se iban a rebajar a estar con un niño. Pero ¿por qué se detuvieron a hablar con el niño? Y dice que se les perdió 3 días. 3 días duró perdido Jesús y lo encontraron en el templo. Y dice que estaba ahí sentado hablando con los doctores de la ley. Entonces, eso nos da a entender que el Señor ya tenía conocimiento, ya el Señor, podíamos decir, tenía una preparación, porque sentarse a hablar con los doctores, ellos no iban a perder el tiempo. ¿Ok? Si acaso lo escucharon, está perdidito, ayúdenlo a buscar la mamá, pero no, estaba hablando y discutiendo temas. Yo siempre digo, imagínense donde Jesús se hubiera manifestado ahí de niño. Hubiera sido un impacto. ¿Ha escuchado niños predicadores? Es un impacto. Si uno dice, wow, qué tremendo. Y niñitos, y eso saben Biblia y predican. Y luego crecen y uno no vuelve a saber de ellos. Pero bueno, es un impacto verlos predicando. Pero entonces dice la palabra de Dios, 2:51, descendió con ellos, con sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Tenía que crecer, no era el momento. Aunque ya conocía la palabra, las escrituras, porque eso lo sabemos, que un niño de 7, 9 años ya conoce la Torá, ya conoce las escrituras. Y Jesús pues obviamente le daba una aplicación correcta, tenía sabiduría. Pero dice, volvió a casa y estaba sujeto a sus papás, esperando el tiempo, viviendo un proceso ¿de qué? De crecer, tanto en estatura como en conocimiento y en gracia con Dios y con los hombres. Y eso es importante saberlo, de que en los procesos hay un tiempo. Mire, si una persona es muy nueva, no es tiempo de que predique, no es el momento, no es tiempo. Debe prepararse, debe vivir un proceso de aprendizaje. Los que quieren enseñar, los que quieren servir. La Biblia incluso dice eso, no debe predicar ni enseñar un neófito, un nuevo. Se puede envanecer, puede caer en condenación, se puede desviar, tiene que vivir ese proceso. Pero cuando algunos dicen, oye, yo ya llevo muchos años, he hecho escuelas, yo ya sé, es más, viene a la iglesia y se aburre, porque eso yo ya lo sé, no hay nada nuevo. ¿Qué cree que quiere Dios de usted? Que venga a cuestionar el mensaje, o que usted diga, bueno, lo que pasa es que debo dar, debo enseñar, debo compartirle a otros. Usted sabe, los que enseñamos, la experiencia que tenemos, que hoy se las quiero compartir. Muchas veces cuando enseñamos, no todo lo teníamos planeado ni lo sabíamos. Hay cosas que nos son reveladas en ese momento. A veces terminamos de predicar y nos vamos a encerrarnos a orar, porque Señor, eso yo no lo tenía planeado, eso yo ni lo sabía. Pero por supuesto, no es una cosa rara por allá inventada, no, uno sabe que es bíblica y que es de Dios. Pero le fue dado en ese momento. Dios le da al que se dispone para dar. Si tú te quedas quieto, te estanca, el agua se estanca, la fuente se estanca, el árbol se estanca.
¿Quieres crecer? Comprométete, que este sea un año de ese propósito, de dar, de servir. Aquí hay más de 100 mentores en la iglesia. Ojalá fuesen 1000 para que más personas escuchen la palabra, reciban el evangelio, reciban el mensaje. Necesitamos personas que discipulen, que evangelicen, que prediquen y que cuiden las ovejas, que cuiden a las personas. Porque un pastor no los puede cuidar a todos. Yo no podría sentarme con cada uno a adoctrinarlo, a enseñar. No podría. Mire, no nada más este servicio. Y un domingo son 4 servicios. Son más de 1000 personas que tenemos en este lugar. Entonces es un trabajo de todo el cuerpo de Cristo, de toda la iglesia. Ahora, no todos son llamados a enseñar, por supuesto, pero muchos tienen llamamiento, tienen conocimiento, tienen talento y han estado quietos, estancados. Y algunos dirán, lo hacemos a nuestra manera. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Dice ahí en Efesios que todos debemos edificar el cuerpo de Cristo y estar unidos, concertados, entrelazados, rindiendo cuentas, ayudándonos los unos a los otros. ¿Ok? En Juan 2:3 dice la palabra de Dios que aparece de nuevo Jesús muchos años después. Ya tenía 30 años, imagínense, y no había empezado a predicar, pero ya estaba preparado. Pero tenía que vivir un tiempo, y ahí es donde usted tiene que discernir cuál es este tiempo para usted. ¿Es tiempo de qué? De prepararse, es tiempo ya de involucrarse. ¿Cuál es su tiempo? Y en Juan 2:3 dice que fueron invitados a unas bodas, Jesús, su mamá y los discípulos. Estaban ahí en unas bodas en Caná de Galilea, y de repente se acabó el vino. Y la madre le dice, verso 2:3, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Ok? Entonces todavía no era la hora de manifestarse, todavía no era la hora de hacer milagros, de empezar a predicar. Sin embargo, estaba muy cerca el momento. E hizo el milagro, y su primer milagro fue ahí en Caná de Galilea, convirtiendo el agua en vino. Y empieza Jesús un proceso que también se refleja en nosotros, este proceso. Y lo vamos a ver en Lucas capítulo 3, verso 21. Y es donde Jesús se manifiesta ya como el Hijo de Dios, como el Salvador. Y eso yo lo quiero llamar el Jordán, o la primera etapa que vivimos como cristianos, hijos de Dios, una relación. ¿Ok? Algunos han empezado a servir sin conocer al Señor, sin una relación. Se lo digo, en 25 años de experiencia ministerial, 30 años que voy a cumplir pronto de vida cristiana, sé de personas que escucharon el evangelio, tuvieron conocimiento, tenían habilidad, aprendieron a hablar, pero no conocían al Señor. Y de eso nos habla la Biblia, de personajes que no conocían al Señor, aunque caminaban con Él y conocían su historia. Pero conocer es intimidad, es relación, y es lo primero. Eso es lo que tenemos que afianzarnos primero. Tal vez no debemos correr, no, servir, involucrarse, predicar, estar en un ministerio. No, lo primero es ser hijo. Lo primero es la relación. Y yo lo llamo el Jordán. Lucas 3, 21 al 22 dice: aconteció que cuando todo el mundo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Había una relación, una comunión con su Padre, y Dios lo conocía, y Dios estaba satisfecho con él. Mire que es lo más importante, agradar a Dios. A veces pensamos que si estamos sirviendo, involucrados, estamos agradando a Dios. El primer propósito, se los decía ahora, el propósito eterno que Dios tiene con nosotros es relación. Y algunos dicen, no, yo prefiero tener relación, intimidad, me dedico a orar y a leer la Biblia. Perfecto, pero
Es imposible, yo me atrevo a decir esto, es imposible conocer a Dios, o sea, tener una intimidad con Él y no amarle. Amarle y no seguirle. Seguirle y no servirle. Para mí no hay acuerdo, no lo logro entender, no puede ser. Una cosa lleva a la otra. Cuando uno llega a la iglesia, uno no entra y le hablan y uno no piensa predicación, al contrario, uno dice, eso no es para mí, ni entiende eso. Pero se enamora de Él, conoce su historia, siente su presencia, empieza una relación. Inmediatamente, ¿qué surge? ¿Qué puedo hacer yo para mi Señor? Y nos disponemos para servirle. Eso es natural, eso es espontáneo, eso fluye. Conocerlo, amarle. El que conoce al Señor lo ama. Es que Él es amor. Que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Se tiene que enamorar de Él. ¿Quién no? Si es tierno, amoroso, todo. Jesús es la plenitud de todo. El que lo conoce no lo deja. Y así esté mal, si aparte vuelve, porque vuelve. Y como dicen por ahí vulgarmente, la da como perro en misa. Dice, pero vuelvo donde papá, vuelvo porque ya no puedo ir sin Él. Es más, algunos se sienten como en carta y dicen, no, yo para qué fui a la iglesia, para qué lo tuve que conocer. Quiero seguir pecando, pero ya no puedo. Ya no me deleita, ya no, me toca volver a la iglesia. Y entonces ni allá ni afuera se le vuelve un tormento la vida, horrible. Se va a la iglesia a pecar y no, y allá está Dios, siente esos ojos azules, digo yo que son azules o verdes. No sé si son azules, pero así lo identifica el mundo. Entonces, esos ojos mirándolo y siente que el Señor le dice, ven, eso es horrible. ¿Saben de qué estoy hablando? Bueno, aquí como que ninguno se ha apartado y ha estado mal, pero es horrible. Y viene a la iglesia y dice, ay, están los amigos rumbeando, que he hecho estar con ellos, pasándola sabroso. Uy, no, entonces no ser tibios, entonces hay que tomar una decisión. Pero el que ha conocido al Señor ya no vuelve a ser igual. Ya su vida quedó marcada, sellada. Entonces, dice la palabra del Señor que cuando lo conocemos, lo amamos y lo seguimos. ¿Y cómo lo seguimos sin servirle? ¿Ok? Entonces, lo primero es el Jordán, que es el bautismo. Es una experiencia hermosa. Es lo que algunos llaman el primer amor. Y que algunos no sé por qué hablan de perderlo o enfriarlo. No entiendo. Con Cristo, cada vez que caminamos con Él y lo conocemos más nos enamoramos, más queremos de Él. Nunca nos cansamos de estudiar la palabra, leer la palabra, nunca decimos lo sé todo. O sea, tenemos claro que la plenitud es ser como Él. Entonces digo, me falta mucho. Y así mejore y vaya madurando, me falta, porque tengo que ser perfecto, excelente como lo fue, como lo es mi Salvador. Así que siempre estamos creciendo. ¿Se da cuenta? Y es maravilloso, pero esa etapa es muy linda. Yo personalmente en ese primer amor viví unas experiencias maravillosas, increíbles, impresionantes. Y tenía una sed y quería devorarme la Biblia. Y era de los primeros en llegar a la iglesia. Y salía un domingo, imagínense, habían cultos a las 3 de la tarde. Un domingo 3 de la tarde culto, imagínate. Con esos calores, el sueño, a veces era tremendo. Y uno oraba, Señor, que el predicador de hoy sea fogoso, sea carismático. Yo haré el otro, que sea el pastor Arboleda, que sea Elmer. Bueno, uno de este tiempo conocemos a esos predicadores que eran muy buenos y uno no se les dormía, pero habían unos que bendito sea el Señor. Y uno luchaba ahí, ya para no dormirse, pero Dios nos hablaba y había unos tiempos maravillosos. Salíamos a las 5 de la tarde y el próximo culto era el jueves. Y uno decía, ¿cuándo será jueves? No había escuelas, no había oraciones de madrugada, nada. Y ese anhelo de aprender y de conocer, cuando se abrió un instituto, ahí estábamos. Y han pasado 25 años y no puedo decir, ya, el primer amor, eso ya pasó, eso ahora toca ahí aguantar, hay como muchas relaciones. Ustedes, amigos, parejas, ¿experimentan el que cada día se amen más o no? Otra oportunidad que perdieron estos señores. No me entienden, no me captan, no aprenden, ¿sí o no? Oiga, les doy cada rato oportunidad para que queden como unos príncipes y nada.
esperaba de todos esos varones, amén, amén, así es. Nada. Pero bueno, yo sé que sí. Uno se enamora cada vez más de la esposa, ¿sí o no? Nada, otra. No, 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 sigamos, no, no. No, ellos no la agarran. Fernando dijo que sí, pero usted no tiene esposa, entonces, que sí, pero entonces, usted aspira a eso, que cuando se case la va a querer cada día más. Oiga, chicas solteras. Bueno, ese es un tiempo maravilloso. Nos bautizamos en agua, recibimos al Espíritu Santo, somos sensibles a esa palabra. La palabra de Dios, nos sentimos hijos, somos perdonados, somos libres. Oh, es un periodo maravilloso. Pero debes crecer, debes pasar de la leche a la vianda. Ay, Dios nos mima. Uy, los mimes que me daba el Señor. Te hablo de mimes, de cosas que yo decía en mi corazón, qué dicha. Y ahí mismo me llegaban. Yo decía, esto es muy bueno. Oiga, esto es maravilloso. No, mejor dicho, más feliz que ganarme la lotería y lo tengo todo. Y Dios, uy, cómo Dios me da todo. Hasta que pasa otro periodo para poder crecer, y ahí es donde muchos dicen, y eso se llama el desierto. ¿Ok? Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Pasó el Jordán, pasó esa etapa. El primer amor es donde Dios te mima, sientes la presencia, sientes la brisa, tienes sueños, tienes palabra profética. Oiga, a mí el Señor no me volvió a profetizar, yo no volví a tener palabras proféticas. Pero ¿sabe qué? No las necesito, no depende, nada, no pasa nada, no necesito. Pero empezando, cuando venía un predicador, yo me hacía en las primeras filas y yo era mirándola a ver si tenía una palabra para mi vida. Oiga, y la tenía, uy, bendito sea Dios. Muchas profecías me dieron. No volví a dar profecía, hace 10 años no me dan una profecía. Pero no, tengo la palabra. Cuando aprendí, cuando maduré un poquito, ya dije, ya no necesito de que me digan quién soy yo ni qué tiene Dios para mí. Ya me lo dice Cristo por su palabra. Ahora vivo por la palabra. Ok, mira cómo pasas de las emociones, los sentimientos, el siento, no me dicen, si me dicen, no me miran, si me miran. Eso ya pasó, pero hubo que pasar un desierto, hubo que vivir un desierto. Mire lo que dice, volvió del Jordán y fue llevado, y ahí es donde yo creo que abras los ojos y leas bien. Fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea que el desierto forma parte del proceso, viene de parte de Dios. Porque al ver viene el desierto y dice, ¿dónde está Dios? Mi hijo, al lado, está ahí, sino que te está probando. O sea, ya recibiste la enseñanza, ya te habló, ya te ministró, ahora tienes que caminar en fe, tienes que poner en práctica lo aprendido. Esto le sirve como complemento. Puedes leer en el devocional esta semana Deuteronomio capítulo 8. En Deuteronomio capítulo 8, el Señor le dice a Israel por qué causa la llevó al desierto. Está orando por el viaje a Israel. Ahora los que van a ir en fe a Israel en agosto van a experimentar algo. Van a pasar a Egipto. Eso dura 1 hora en carro. Llegan a Egipto en 1 hora. A Egipto y a las pirámides y al Valle de los Reyes y todo eso. Eso demora 1 hora y pasa una frontera de Israel a Egipto. Ya está en Egipto. Y ellos duraron 40 años. Ok. Y no fue que cambió, no es que, es que Egipto esa vez quedaba más lejos. No. Es el mismo Egipto y es el mismo Israel. Pero hay un desierto, tú ves el desierto. Y Dios los llevó por ese desierto. Y en Deuteronomio 8 explica por qué. Dice, para saber qué había en tu corazón. Te probó. O sea, llega un momento donde no sientes el agüita, donde no hay profecía, donde no hay palabra. Vienes a la iglesia y dices, no una palabra para mi vida. Voy a ver dónde encuentro una palabra, cuando la palabra la tienes aquí y Dios la quiere que la tengas en tu mente y en tu corazón, y que sepas que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra. Que Israel no entendió, Israel no captó, Israel se murió en el desierto. Pero el mismo Cristo fue llevado al desierto. En el desierto, donde no hay esa voz, donde no hay esa compañía, donde no hay amigos, donde no hay nada, donde estás solo.
Pero Dios te lleva para, como dice Oseas, te llevaré al desierto para hablarte al corazón, para escucharte, para que te enamores más de Él. Algunos los mata al desierto, otros los levanta y salen de ahí muy fuertes. Mire lo que dice el verso 14. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de en derredor. Pero luego del desierto, que es como la formación donde Dios va formando nuestro carácter, viene otro tercer paso, y es la tentación. La tentación forma parte de un entrenamiento. Lucas 4:2 dice que por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. En este camino con Dios vamos a ser tentados en todo. Y el enemigo conoce cuál es nuestra debilidad. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 1:10 en adelante: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio deseo, de su propia debilidad, es atraído y seducido. El enemigo nunca dejará de tentarte. O sea, quiero que tengas esto en cuenta, porque dice la Biblia que el diablo lo tentó por un tiempo, sino que la Biblia no registra otras tentaciones, pero parece que en la cruz o antes de ir a la cruz fue tentado también, y que fue tentado en todo. O sea, aquí encontramos que fue tentado en el orgullo, que te conozcan, en obedecer al diablo, que estas piedras se conviertan en pan, o sea, hágame caso, etcétera. Pero la Biblia dice claramente que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero es necesario pasar por ese proceso de tentación y debemos ser conscientes de la batalla y ser conscientes de nuestras debilidades, de nuestras falencias. Eso nos lleva a una dependencia de Dios, a orar. Jesús mismo le dijo a Pedro: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Jesús no le dijo a Pedro: Pedro, yo voy a reprender al diablo para que no te ataque. No, yo, Pedrito, voy a orar por ti, que no te falte la fe. O sea, lo que Jesús está queriendo decir ahí: Pedro, es necesario que seas probado, zarandeado, tentado, para que tengas carácter, para que tengas firmeza. Pero Jesús le dijo: ora para que no entres en tentación, ora. El espíritu está dispuesto, sí, pero la carne es débil. Como cristiano, no confíe en su carne. Jamás diga: eso no me va a pasar a mí. Es increíble, es impresionante las tentaciones, las pruebas que Dios permite y que el enemigo te pone al frente. Cosas que tú dices: eso nunca me va a pasar a mí, nunca voy a ser tentado con eso que yo tanto deseo. Te va a pasar, te lo va a poner Satanás. Mucho más si tú estás dentro del propósito de Dios. Si tú estás cumpliendo el propósito de Dios y tú quieres servirle, no es sino que tú le digas al Señor: heme aquí, y empieza la tentación que ni te imaginas. No es sino que tú quieras consagrarte y vivir una vida en santidad, y verás a lo que tendrás que enfrentar. Es parte del proceso, es parte del crecimiento. Y por eso el Señor te dice: no desmayes, no temas, ora, ora para que no caigas en tentación. Porque el Señor, ¿qué va a hacer el Señor? O sea, la frase no nos dejes caer en tentación o no nos metas en tentación no es así, porque dice Santiago: Dios no nos tienta. Dios no es el que nos mete en la tentación, sino que Él la permite. La oración: no nos dejes caer. Pero para eso hay que orar. ¿Y sabe qué hace Dios? Nos da la salida. Dice, Él con la tentación da la salida. Y la oración, el Espíritu nos fortalece para tomar esa salida a tiempo y huir. Hay momentos donde toca es que correr, escapar. Pero tú ya sabes, dices: yo ya sé cuál es mi tentación, mi debilidad. Huyes. No te prestas, no te expones. Le huyes a esos caminos, a esas personas que te producen una caída. ¿Ok? Pero siempre mientras estemos en el cuerpo habrá tentación, mientras estemos en esta carne. La única manera que no experimentes tentación, lucha, batalla, es que aprendas a morir. Tienes que estar muerto. Y ahí ese es otro tema: negarte, morir, porque solamente el muerto no siente nada. Y por eso la Biblia nos recomienda: muera su carne, crucifique su carne
Y ahí es donde nosotros batallamos más. ¿Cómo voy a negar lo que la carne me pide? Lo que ella quiere, está habituada, está acostumbrada. Pero Jesús dice, el que muere verá la vida. El que muere verá el fruto. Para poder ver la gloria de Dios, crecer en el ministerio, la vida espiritual, tuvimos que morir a muchas cosas. Hay cosas que les dimos muerte, murieron. Y que eran pasiones y eran deseos y eran cosas que amábamos, les dimos muerte. Sin embargo, no podemos decir, hablo en primera persona, ya he llegado, ya lo he terminado, ya soy perfecto. No, como el apóstol Pablo digo, ni ya he llegado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, prosigo a la meta. Todavía el Señor está puliéndome, todavía estoy en ese proceso, todavía paso desiertos, tentaciones, sino que el conocimiento, la oración nos va dando herramientas para vencer, para resistir, para escapar. Y aquí vamos, 25 años de la mano de Dios. No ha sido fácil. Ha habido muchas batallas, muchas guerras, y he estado a punto de deslizarme y de caer, pero Dios me ha guardado y me ha librado hasta aquí. Y yo quiero animarte a eso, que Dios lo puede hacer y te va a ayudar a ti también. Para que se cumpla el propósito del Señor. 4, 14, 15. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Mire que después del desierto, la tentación, mire que dice que volvió con poder. ¿Sí? Él estaba lleno del Espíritu cuando entró al desierto y a la tentación. No perdió la unción, no perdió el ministerio, no perdió la pasión, no perdió el llamado. Mire que creció más. ¿Sí ve? Mire que subió su nivel, porque volvió en el poder del Espíritu. Y mire lo que dice: y se difundió su fama. Servirle al Señor, tener la unción de Dios. Porque mire, ustedes si descubren y son, es tremendo lo que Dios puede hacer en ustedes. A dónde los puede llevar. Y los puede hacer famosos. Y los puede usar grandemente. Y multitudes pueden ser salvados. Y milagros pueden suceder. Y van a tener fama. Y los van a adular. Y les van a pedir autógrafo. Y una fotico con ustedes. ¿Verdad? Y los van a sobar el hombro. Y les van a decir: wow, qué mensaje, qué unción. Y si usted no ha sido quebrantado, humillado, usted va a caer en una de las mayores tentaciones de los ministros de Dios: robarle la gloria a Dios. Pensar que son ellos, que son dignos, que son merecedores, ¿verdad? Que son los elegidos de Dios. Y la Biblia dice, y eso, ¿por qué usted dice? ¿Por qué esos ministros tan grandes a veces se van al suelo? ¿Por qué caen? Trayendo escándalo, dolor a la iglesia, al mundo entero. Dice el sabio Salomón: antes de la caída es el orgullo. Se enaltece el hombre. Enaltecerse, vanagloriarse, enorgullecerse es un camino al suelo, como le pasó a Satanás. Todo el que es orgulloso y le reba la gloria a Dios y quiere igualarse a Dios, está siguiendo los caminos de Satanás. El camino de Jesús, ¿cuál fue? Humillarse. Se hizo hombre, se hizo siervo, se hizo obediente. Y luego Dios lo exaltó. Pero mira lo que dice: se difundió su fama. Una vez lo querían hacer rey. Venga, que usted es el rey. ¿Sabe qué dice? Él se les fue se les escapó. Y él dijo: gloria de hombres no recibo. Él toda la gloria se la dio al Padre, aunque Él es digno de gloria. Y así lo fue, y así lo era, y así lo es. Enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿Y qué más? Y era glorificado por todos. Pero en Él, mire cómo entró. Cómo fue su ingreso a la ciudad, su ingreso al ministerio. En un pollino. Los grandes reyes, si hubiera entrado en caballo, el que entra en caballo, pues es una muestra de vanidad, de altivez y de orgullo. No, en un pollino, en un burrito, para luego ser coronado. Dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Eso va a ser espontáneo, eso va a ser natural. Cuando lo veamos, todos al suelo nos vamos a ir, con gozo, con alegría, dándole honor, dándole gloria. Pero ¿cómo llegó allá? Vivió el proceso, pasó el desierto, fue tentado, fue muerto,
fue ofendido, fue acusado. Todo lo que vio nuestro Señor, pero Él nunca desmayó, nunca renegó, porque siempre entendió el propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para su vida? Si tú no tienes claro el propósito y qué tiene, no va a ser difícil que te sometas a un proceso. Solo el que entiende el propósito vive el proceso y sabe que ese proceso no todo es rico, no todo es delicioso, no todo es buen tiempo. Vivimos muchos tiempos, vivimos muchos tiempos de meses sin sentir a Dios, sin escuchar una palabra de Dios, sin que pasara nada, puro desierto, pero ahí. Y luego volvió el agua, luego volvió la vida, luego volvió el espíritu, luego bendito Dios. Nos llevamos 30 años con la misma misión, con el mismo pastor. Y soñando y creyendo en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque con esto termino, iglesia. La promesa de Dios es esta: siervo fiel. A eso tenemos que apuntarle, iglesia. Esto está escrito y esa debería ser nuestra meta. Para mí esa es la graduación final. Les abro mi corazón. Es lo que yo aspiro y le apunto a mi encuentro con el Señor. Que Él me diga eso, es todo lo que quiero oír. Que me diga: bien, lo hiciste bien. Fuiste fiel en lo poco. Hablando de servicio al Señor, quisiera ganarme al mundo. Quisiera tener una congregación de multitudes, de verdad. Estoy abriendo en mi corazón. Capacitar miles de líderes y hacer la diferencia en toda la gente posible, los más que pueda. Pero si Dios no me tiene para eso, al menos que me halle fiel en lo poco. Y Él sabe que alguna vez cuidamos un grupito pequeñito y que alguna vez fuimos fieles en ir a ciertos lugares que no eran cómodos, que olían mal. No los voy a mencionar por respeto a esos lugares, pero íbamos y olía mal por muchas razones, y había extrema pobreza. Y lo que nos brindaban era algo que físicamente se podía ver desagradable, pero decía el Señor que lo hicimos. Él conoció nuestro corazón y que ahí estuvimos predicando y que nadie nos veía, nadie lo sabía. Y se lo digo porque ser pastor de esta iglesia es un honor, es un privilegio. Y gracias a esta congregación Dios nos ha abierto otras puertas y nos ha bendecido mucho. Hablo como pastores. Pero yo les digo esto espero estar siendo humilde, no sé, Dios conoce mi corazón, pero es para decirle que es verdad la palabra de Dios y que funciona. Someterse al proceso, ser fiel, ser constante, estar firme, permanecer. El que nos da el crecimiento es Dios, el que nos promociona es Dios, no es el hombre. No piense: ¿cuándo será que el pastor se va a dar cuenta que aquí estoy yo? No, ahí está el problema, por eso está quieto. Dios, Señor, tú me conoces, tú eres el que me levantas, tú eres el que me llamas, tú eres el que me... Tal vez sea un proceso de desierto, tal vez sea un proceso de tentación, no sé, pero yo quiero vivir tu propósito y cumplir tu propósito. Y yo le quiero decir: funciona. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Es verdad. Amén, amén. Es verdad, se lo digo hoy en esta noche. Y me gustó esta frase, por eso la puse. No te dirá: bien hecho, buen líder, pastor. Eso es lo de menos. Porque algunos hablan de mi ministerio. Y es que usted no conoce mi ministerio. ¿Y qué es? Yo soy profeta. Y por eso caen, y por eso se estancan, y por eso no avanzan, porque están en mi ministerio. Y yo soy siervos, porque nuestro Señor se llamó el siervo de Jehová, siendo el Rey de Reyes, el todo. Mira, hoy lo exaltamos, Rey de Gloria. Hoy no hay palabras para expresar toda la grandeza de nuestro Señor. Pero cuando Él vino a hacer la voluntad de Dios y a cumplir el propósito de Dios, se autollamó y le llamó el Señor el siervo. Nosotros somos esos siervos. ¿Qué significa eso? Donde tú me quieras, Señor, donde tú me pongas, ¿ok? Donde sea, como sea, con quien sea, a donde sea. Esa es la actitud de un siervo. No, a mí me gusta es el púlpito. No, yo estoy es para grandes cosas. Y no ha sido fiel en lo poco. No ha cuidado una ovejita y dice: no, es que Dios me llama a ganar naciones. Y nunca ha tenido un grupo familiar.
Nunca visita a un enfermo. Dios me va a usar para sanidades, pero ni siquiera pregunta por alguien que está enfermo. Así no es, así no funciona. En el silencio, en el anonimato, allá como Jesús preparándose, va a llegar un día donde Dios te va a levantar y vas a brillar y vas a ser pastor de una iglesia más grande que esta, la más grande de Colombia. Lo puede hacer, para Dios eso no es problema, y te puede dar dinero y te puede dar fama, pero sométete al proceso de Dios, ríndete a Él, humíllate, dile: Señor, aquí estoy, como Isaías, aquí estoy, envíame a mí. ¿Ok? Envíame a mí, dispuesto estoy. Eso es lo que quiere oír el Señor. Oremos.